Es la famosa historia del Señor de los Anillos, publicada en 1954 por el escritor Tolkien. Él describe una misión de suprema importancia. La historia se lleva a cabo en los tiempos antiguos, antes de la división continental del mundo. Y la misión era destruir un anillo que era la raíz de maldad en el corazón de los hombres. Este anillo solo se podía destruir arrojándolo al fuego en el centro de un monte, en el último extremo del mundo. El personaje menos esperado, el más pequeño de todos, fue el que asumió la responsabilidad de llevar a cabo esta misión. Su nombre era Frodo. Cuando llegó el momento de salir de viaje, el mejor amigo Sam se unió y prometió seguirlo hasta el final del camino. Sin importar qué circunstancias se presentaran, Sam siempre iba a ser y fue la mano derecha de Frodo. Aun cuando Frodo le dijo que lo dejara seguir solo, Sam insistió en estar a su lado y le respondió: hice la promesa de seguirte y estar a tu lado hasta el final. Esa sigue siendo mi intención y así lo haré. Durante el último tramo del viaje, Frodo se encontraba sin fuerza alguna, a tal punto de que ya no podía continuar, y cayó junto al camino. Sam lo recogió y lo cargó hasta el final del destino. Al final de la historia, el autor describe la fuerza de Sam diciendo: y su voluntad no fue doblegada, sino que siguió luchando hasta el fin. Tristemente, este tipo de fidelidad y de lealtad no es algo común. Muchos olvidan que la fidelidad es cuestión de voluntad y no de sentimiento. Y no sé cuántos cristianos hemos entendido las armas que el Señor nos ha dado. A veces la hemos escuchado predicar o hablar, o la hemos leído en la Biblia, pero no las hemos utilizado. Y hoy quiero hablarles acerca de cómo podemos obtener victoria por medio de la sangre de Jesús. Y una de las ocasiones en las que Jesús derramó sangre fue en el huerto del Getsemaní. A lo mejor ya hemos escuchado la historia o hemos visto a través de películas o de resúmenes o de prédicas, pero quiero leerles en Lucas 22:44, si me pueden acompañar con sus Biblias. Dice, cuando la tengan, dicen amén. Dice el verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, camino al Calvario, él derramó sangre en 7 ocasiones. Pero hoy les voy a estar compartiendo la primera ocasión en la que Jesús derramó su sangre por nosotros, y fue, como les dije, en el huerto del Getsemaní. Dice la Biblia que él estaba en agonía. Y científicamente, cuando el ser humano llega a un punto de agonía o de angustia muy fuerte, en lugar de botar agua, el cuerpo puede sangrar sin necesidad de tener alguna grieta o alguna apertura o alguna herida. Es porque los vasos de la piel se empiezan es como si se empezaran a explotar, algo así por dentro. Y eso puede ocurrir. Y me llamaba mucho la atención porque fue esa ocasión en la que Jesús, estando en agonía, él oraba y dice la Biblia que fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y si se fijan, cuando Adán perdió todos sus privilegios, fue en el huerto del Edén. Pero en el huerto del Getsemaní el Señor estaba conquistando todo lo que nosotros habíamos perdido a causa del pecado de Adán. Y yo pensaba, ¿por qué la agonía? ¿Por qué el sufrimiento? Jesús ya sabía todo lo que estaba por acontecerle en las próximas horas, en los próximos minutos de su vida. Y yo pensaba que él estaba como angustiado, obviamente. Su cuerpo iba a ser flagelado, sus manos iban a ser horadadas, su cabeza iba a ser clavada por una corona. Y yo nada más de imaginarlo o de pensarlo, se me revuelve el estómago. Pienso que era una cosa demasiado fuerte, pero realmente la agonía de Jesús no era por todo el sufrimiento que él iba a tener que vivir,
sino porque él iba a tener que beber de la copa de la maldición. El Padre había preparado esa copa para que él la bebiera, y allí estaba cargada la maldición de toda la humanidad. Y entonces es allí donde Jesús dice, no puedo, o sea, no lograba entender cómo toda la maldición de la raza humana iba a caer sobre él, pero él decidió ser fiel. Y lo primero que podemos entender en esta ocasión donde Jesús derramó su sangre fue la fidelidad de Dios. Fue la fidelidad de Jesús en ese momento cuando él determinó ser fiel. Pero no crean que fue fácil. En ese momento, en el Getsemaní, él se encontraba con angustia, con preocupación. Él pensaba, ¿cómo va a ser esto posible? Además que ya había vivido la traición de uno de sus mejores amigos, de uno de sus discípulos. No era fácil la situación en la que estaba atravesando Jesús en ese momento. Pero esa copa se trataba de eso. Y en esa copa, como les decía, estaba allí cargada toda nuestra rebelión, toda nuestra pobreza, toda nuestra ruina, y no solamente la de nosotros, sino de la de nuestras generaciones. Es por eso que nosotros debemos de entender que a través de esa sangre que Jesús derramó, nosotros podemos ser libres de la rebelión, podemos ser libres de la traición, podemos ser libres del engaño. Jesús en ese momento, él le hace una pregunta al Padre: ¿será posible que pases de mí este trago amargo? ¿Será posible que pases de mí esta copa? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso está en el verso 42 de Lucas, donde Jesús le dijo al Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé si pueden colocar Mateo 26, 42, que dice, si había otra forma de redimir la humanidad, pero no había otra forma, no había otra manera, no había otra persona que pudiese redimir a la humanidad, solamente a través del cuerpo de Jesús. Y fíjense que Jesús, él estando en condición de Dios, se humilló hasta lo más bajo. Él se hizo como nosotros. Él estaba en un cuerpo que no tenía los beneficios de Dios. Él estaba en un cuerpo completamente humano. Él era como tú y como yo. Pero él decidió tomar esa condición, colocarse en ese lugar para poder obedecer la obra que el Padre tenía determinada para la raza humana. Para que tú y yo hoy pudiéramos estar en este lugar. Para que tú y yo no fuéramos destruidos. Y fue una sola vez y para siempre ese sacrificio, a través de esa decisión que tomó Jesús en el huerto del Getsemaní. La fidelidad es una decisión, así como el perdón también es una decisión. Y quiero leerles en el Salmo 40, el verso 6 al 8, si lo pueden leer. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y ahí el salmista estaba profetizando la oración de Jesús en el Getsemaní. Fíjense que dice que el Señor no estaba pidiendo sacrificios ni ofrendas, pero solamente estaba pidiendo el hacer su voluntad. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros. A veces pensamos que por buenas obras o por muchos esfuerzos o muchos sacrificios estamos agradando el corazón de Dios. Pero realmente lo que agradó el corazón del Padre fue cuando Jesús decidió ser fiel. Ser fiel y tomar ese trago amargo, tomar la copa de la maldición para nuestra salvación. Y creo que es muy importante entender lo que dice este verso. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando nosotros determinamos hacer la voluntad de Dios,
no podemos tener una apariencia, no podemos tener un traje. Estoy actuando a hacer la voluntad de Dios. Estoy disfrazándome para hacer la voluntad de Dios. No, eso tiene que ser una determinación desde nuestro corazón. Renunciar a nuestra voluntad, renunciar a nuestros deseos, que todos los días, déjenme decirle, se revelan para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero Jesús estaba muy claro. Jesús entendía cuál era su propósito. Él entendía que no era fácil tener que asumir la responsabilidad del pecado de toda la raza humana. Pero Él decidió ser fiel. Y otro punto que veía yo en la vida de Jesús fue que Él experimentó también la traición. Él fue traicionado, como les mencionaba al principio, por su mejor amigo. O sea que no fue cualquier circunstancia la que él vivió en ese momento. Él fue vendido, él fue traicionado. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado ese sabor de la traición, del engaño. No sé a cuántos aquí les han hecho una doble jugada o han tenido que sentir ese engaño. Y luego dicen, no, imposible perdonar a esa persona. Pero como les decía, así como la fidelidad es una decisión, el perdón también es una decisión. Y para que Jesús pudiera consumar la obra en la cruz, yo no creo que Él se fue con una espina ahí en su corazón porque Judas lo traicionó. Yo creo que Él tuvo que decidir. Y a veces nos cuesta porque los seres humanos somos demasiado emocionales, nos dejamos llevar por los sentimientos y nos olvidamos de que la voluntad del hombre puede más. Y en el verso 43 de Lucas dice que el ángel se le apareció y le fortaleció. Tú puedes decidir hoy ser fiel. Tú puedes decidir hoy, determinarte hoy a ser fiel a Dios, a ser fiel a tu familia, a ser fiel a tu cónyuge. Y así como muchas personas tienen la oportunidad y la decisión de hacer el mal, si tú te decides hoy a hacer lo correcto, el Señor también te va a fortalecer, así como lo hizo con Jesús en el huerto del Getsemaní. Él no estaba solo. Era una decisión demasiado difícil para él, pero eso es lo que el Señor nos quería mostrar, que sí es posible. Yo no sé por qué circunstancia tú estés atravesando hoy y te has preguntado, pero ¿cómo es posible que yo pueda olvidar esa traición? ¿Cómo es posible que yo pueda perdonar? ¿Cómo es posible que yo pueda olvidar ese engaño, esa mentira que viví, que experimenté y que todavía vivo las consecuencias de eso? Pues la decisión está en ti. Y cuando tú lo decidas, entonces el Señor va a entrar en acción. Entonces allí el ángel va a venir y te va a fortalecer, porque tú decidiste hacer lo correcto, porque tú decidiste ser fiel a Dios. Aunque el mundo te es infiel, aunque las personas que más amamos nos han sido infieles. A veces esperamos mucho de nuestros hijos, a veces esperamos las esposas mucho de nuestros esposos. Y pensamos que nosotras damos y damos y damos y no recibimos esa misma retribución. Pero no te canses de ser fiel. No te canses de sembrar lo mejor en tus hijos, en tu familia. De ser fiel con esas pequeñas cosas que el Señor te ha confiado. Porque déjeme decirte, no las tienes porque eres bonito. Dios te las confió porque Él cree en ti. Pero tenemos que aprender a ser fieles, así como Jesús fue fiel en una tarea tan importante. Y tenemos que aprender a entregarle esas cargas, esas marcas que han dejado la infidelidad. Como les decía, a veces son marcas que están en lo más profundo, en lo más escondido de nuestro ser y nos impiden relacionarnos con las personas, nos impiden ser como realmente Dios quiere que seamos.
porque hay heridas. Una persona que está herida no puede ir a una carrera. No sé si aquí hay algún atleta que levante la mano. Una persona que está preparándose para una carrera o para enfrentarse a algo, difícilmente puede correr la carrera herido. Entonces primero tenemos que pedirle a Dios en esta hora que borre esas marcas de la traición, de la infidelidad, del engaño, que no sé hace cuánto las viviste, no sé si fue recientemente o hace mucho tiempo, pero el Señor las conoce. Jesús también lo experimentó, Jesús también lo sufrió, Jesús también lo vivió. Y creo que así como Jesús nos dio ejemplo en todo, creo que nosotros debemos de seguir ese ejemplo, seguir esos pasos que dio Jesús al determinarse a ser fiel, al confiar, al creer, aún que Él no sabía lo que iba a suceder después. Él decidió ser fiel. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en esta hora. Esa sangre que Él derramó nos da esa oportunidad de ser fieles. Cuando nosotros aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, esa sangre que brotó de su cabeza cuando estaba en el Getsemaní, dice la Biblia, cuando oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre, cuando tú aplicas correctamente esa sangre sobre tu vida, la traición, el engaño, ese sufrimiento que hemos tenido que experimentar, sea cual sea la razón, es borrado, es anulado por el poder de la sangre de Jesús. Y eso es un arma muy, muy poderosa que si la aprendemos a utilizar, creo que muchos de nuestros problemas se van a solucionar. La sangre que Jesús derramó de su cuerpo no fue una sangre contaminada, fue una sangre pura, fue una sangre sin mancha. Él se ofreció y Él no fue cualquier cordero, Él fue el más santo, Él fue el Cordero Santo, Él fue el Cordero sin mancha. Y derramó su sangre, y esa sangre hoy tiene el poder de limpiar tu vida, de limpiar tu corazón y de borrar aún esas heridas que hay en tu corazón. Pero también algo que como les decía, es difícil a veces aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso también lo aprendemos cuando aplicamos la sangre de Jesús, hacer la voluntad, aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo recuerdo que en un momento de mi vida estaba en esa decisión, en esa disyuntiva o en esa indecisión, no sabía qué escoger, qué camino tomar. Y era una decisión muy importante para el resto de mi vida. Y recuerdo que determiné hacer un ayuno y en el segundo día yo estaba orando y el Señor me mostraba cómo Él me mostraba su voluntad, pero también me mostraba cómo aceptar esa voluntad para mi vida, porque nosotros somos muy planeadores, ¿verdad que sí? Nosotros nos encanta inventar el futuro, pero ya Dios lo trazó para nosotros. Solamente tenemos que tomarlo, solamente tenemos que decirle, Señor, muéstrame tu voluntad. Y cuando determinemos eso, podamos decir, como decía el salmista, hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Que cuando nosotros hagamos la voluntad del Señor tengamos más agrado que cuando hagamos nuestra voluntad, que cuando nos satisfagamos por nuestros deseos, sino que podamos deleitarnos haciendo la voluntad del Señor y conociendo sus planes. Y recuerdo que ese día fue muy difícil porque esa decisión comprometía muchas cosas. Tenía que exponerlo a mis padres, tenía que empezar a comprometer muchas cosas de mi futuro. Pero el Señor me fortaleció cuando yo determiné hacer su voluntad, aceptar sus planes para mi vida. Y le doy muchas gracias porque a partir de ese día mi vida espiritual cambió. Yo le doy gracias a Dios porque a partir de ese día pude entender que yo estaba segura en sus manos. Pude entender que mi futuro estaba seguro en sus manos. Y parte de esa oración fue mi esposo.
Yo creo que a veces como jóvenes estamos indecisos, no sabemos cuál va a ser nuestro futuro. Y en esa indecisión cometemos muchos errores. Pero le doy gracias a Dios porque pude aceptar su voluntad. Él me dio la fortaleza para aceptar su voluntad y su plan para mi vida. Y es por eso que hoy puedo tener un matrimonio en bendición. Y no solamente eso, sino que nos trajo también a una tierra de la cual ni siquiera yo me imaginaba. Todo eso es cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Cuando podemos, no tenemos la capacidad, pero sí podemos decidir aceptar los planes de Dios para nuestras vidas en lugar de los nuestros.